fuerza sobrehumana, una pasión que no conocía límites y una traición que lo cambió absolutamente todo. Hoy vamos a adentrarnos en la vida épica y sobre todo trágica de Sansón, que es sin duda una de las figuras más fascinantes y complejas de toda la Biblia. Y es que esta pregunta es al corazón de toda la historia de Sansón. Es una narración que nos habla de cómo un don que viene directamente de Dios puede llegar a convertirse en una carga, y de cómo la mayor de las fuerzas puede ser increíblemente vulnerable a la debilidad más humana. Para entender a Sansón, primero tenemos que viajar a una época bastante oscura. Los israelitas estaban bajo el yugo de sus enemigos, y es en este ambiente de desesperación donde se va a plantar la semilla de un nacimiento que será un auténtico milagro. Pues en medio de esta opresión, de este castigo, ocurre algo impensable. Un ángel del Señor se le aparece a una mujer que no podía tener hijos y le hace una promesa increíble, que tendría un hijo, y que ese hijo estaría destinado a comenzar la liberación de Israel. Este hijo, que se llamaría Sansón, no iba a ser un niño cualquiera, ¿eh? No. Estaría consagrado como nazareo. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente que era una persona apartada para Dios bajo un voto sagrado con unas reglas muy estrictas que iban a definir toda su vida. Y ojo que estas 3 prohibiciones eran mucho más que simples reglas. Eran, por así decirlo, el canal de su poder divino, el fundamento de su destino. Su fuerza no era suya, era un don, pero un don que dependía por completo de que cumpliera este pacto. Bueno, pues Sansón crece, y a medida que crece, el Espíritu del Señor empieza a manifestarse en él, y no tarda mucho en hacerlo de una forma verdaderamente impactante. Fijaos en la escena. Va de camino a casarse con una mujer filistea, una decisión que, por cierto, iba en contra de los deseos de sus padres. De repente se topa con un león y lo despedaza con sus propias manos. Como si nada. Este acto de poder es un presagio. Su impulsividad lo va a arrastrar al conflicto una y otra vez. Y con ese carácter que tenía, en el banquete de su boda se le ocurre plantear un acertijo a sus 30 compañeros filisteos. Un acertijo, claro, que se basaba en el secreto del león y de la miel que más tarde encontró dentro del cadáver. Como era de esperar, los filisteos no tienen ni idea de cómo resolverlo. Así que recurren a lo de siempre, a la amenaza. Presionan a su nueva esposa hasta que ella consigue sacarle la respuesta a Sansón. Y aquí tenemos la primera de las grandes traiciones de su vida, que va a desencadenar una represalia violentísima. Traicionado, enfurecido porque encima entregan a su esposa a otro hombre, lo que había empezado como una venganza personal de Sansón se convierte, de la noche a la mañana, en una guerra abierta contra los filisteos. Y aquí viene una de las grandes ironías de la historia. No son los filisteos quienes lo capturan, no, es su propio pueblo. La gente de Judá, muertos de miedo, lo atan con cuerdas nuevas para entregárselo en bandeja a sus enemigos. Pero justo cuando los filisteos se acercan, ya cantando victoria, el Espíritu del Señor viene sobre él otra vez. Rompe las ataduras como si fueran hilos y encuentra en el suelo un arma de lo más simple e improbable que podamos imaginar: la quijada fresca de un asno. Con esa simple quijada derriba a 1000 hombres filisteos. ¡1000! Una hazaña absolutamente legendaria que consolida su estatus como el campeón imparable, el protector de Israel. Pero a pesar de todo este poder, Sansón tiene un defecto fatal, un auténtico talón de Aquiles, una debilidad tremenda por las mujeres poco fiables. Y esta debilidad lo va a llevar directamente a su perdición a través de una mujer cuyo nombre todos conocemos: Dalila. La codicia es una gran motivación, desde luego. Los filisteos le hacen a Dalila una oferta que no puede rechazar, una auténtica fortuna a cambio del secreto de la fuerza de Sansón, y así ella comienza una campaña implacable de manipulación. 3 veces le miente Sansón, y 3 veces él rompe sus ataduras con una facilidad pasmosa. Pero la presión de Dalila es constante, es una guerra psicológica. Le insiste, le llora, le ruega día y noche, hasta que poco a poco empieza a desgastar su voluntad. Y finalmente, agotado por su insistencia, Sansón cede. Comete su error fatal. Le cuenta su secreto más sagrado, la esencia misma de su pacto con Dios: su cabello sin cortar. En ese momento de vulnerabilidad, Sansón acaba de sellar su propio destino. Y las consecuencias, como se puede imaginar, van a ser inmediatas y absolutamente devastadoras. En cuanto le confía el secreto, Dalila aprovecha que se duerme para que un filisteo le afeite la cabeza. Entonces grita su advertencia de siempre, la que ya era casi un juego entre ellos. Pero esta vez es diferente. Él se despierta, pensando que se librará como siempre ha hecho. Pero no. Su fuerza se ha ido. El poder divino lo ha abandonado. Y por primera vez en su vida,
es solo un hombre, completamente vulnerable. El campeón que una vez pareció invencible es reducido a un esclavo ciego, atado, obligado a moler grano para sus enemigos. Es la humillación pública definitiva, un reflejo terrible de lo que supone romper un pacto con Dios. Pero en la oscuridad de esa prisión hay un pequeño detalle, una semilla de esperanza que empieza a crecer. La Biblia señala, casi de pasada, que su cabello comenzó a crecer de nuevo. Durante un gran festival, los gobernantes filisteos sacan a Sansón para entretenerse, para exhibirlo como un trofeo. No se dan cuenta de que su conexión con Dios, poco a poco, está regresando. Y él solo hace una humilde petición: que lo dejen apoyarse en las columnas que sostienen todo el templo. Y con esta última oración, una oración de redención y sacrificio, empuja las columnas con una fuerza renovada, y todo el templo se viene abajo, matando a más filisteos en el momento de su muerte de los que mató en toda su vida. La historia de Sansón nos deja con esta pregunta tan poderosa, una epopeya que no pasa de moda, la de un hombre cuyo propósito divino se cumplió, paradójicamente, a través de su propia caída trágica y de un último y definitivo acto de redención.